Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Mateuso Valle, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, estudio Ingeniería Mecatrónica. En este momento estoy cursando la materia de Física, Electricidad y Magnetismo, sobre la cual vengo a hablarles de un proyecto llamado Cañón de Gauss o Cañón Electromagnético. Este cañón consiste en una serie de bobinas o solenoides, las cuales están dispuestas una tras de otra formando un riel. En medio de este riel va a haber un proyectil ferromagnético. Esto quiere decir que tiene propiedades magnéticas, es atraída por los imanes. Al momento de energizar la primera bobina y hacer circular una corriente a través de ella, esta genera un campo magnético en el cual de inmediato el proyectil se va a sentir atraído hacia el centro de esta bobina. Un instante justo antes de llegar al centro, la primera bobina se apaga y se enciende la segunda bobina, haciendo que el proyectil se acelere un poco más y así aumente su velocidad y fuerza. Esto sucesivamente hasta acabar la serie de bobinas, como van a ver explicados en una imagen aquí al lado mío, una explicación más ilustrativa. La construcción de este cañón de Gauss consiste en hacer una bobina con alambre de cobre esmaltado de un calibre delgado para permitir un mayor número de espiras, lo cual va a hacer que su campo magnético sea más fuerte. Entre el campo magnético más fuerte sea y la corriente que circule por ella más grande sea, el proyectil se va a sentir atraído con mayor fuerza, es decir, va a adquirir una mayor aceleración. Este proyecto no me quiero centrar tanto en el proyecto en sí, sino en los materiales utilizados y todas las leyes físicas que estoy utilizando y puedo comprender con la materia de física, electricidad y magnetismo. Empecemos por el transformador. El transformador es uno de los elementos más comunes que hay hoy en día en nuestras casas, ya que este amplía o reduce el voltaje de la red eléctrica de nuestras casas. El transformador fue inventado y conocido por primera vez por Michael Faraday. Para explicar de forma más sencilla un transformador son la unión de dos bobinas, las cuales estas nunca se tocan, funcionan por medio de la inducción. La bobina número 1 tiene un N número de espiras y la bobina 2 tiene un M número de espiras. Esto crea una relación entre ellas. Si el número de espiras de la bobina 1 es menor que de la bobina 2, el voltaje en la bobina 2 va a aumentar o viceversa. Si el voltaje aumenta, la corriente disminuye, pero la potencia siempre se va a mantener igual en la entrada como en la salida del transformador. Un dato curioso que muchas veces todos nos hemos preguntado es por qué los aparatos electrónicos generan cierto ruido, como si fuera un pitido o vibraciones pequeñas. Estas vibraciones nacen por una propiedad física llamada magnetostricción, las cuales hacen que los materiales magnéticos vibren por el campo magnético generado por el transformador, el cual es un campo magnético alternante. Esto quiere decir que por la corriente alterna con la que se está alimentando varía de positivo a negativo, asimismo va a vibrar el material magnético. Después de conocer el funcionamiento de los transformadores, pasamos a explicar el funcionamiento de los condensadores, otro elemento utilizado en el proyecto del cañón de Gauss. Pero antes de esto quiero explicar que el transformador lo utilizamos para bajar los 120 voltios de la corriente alterna a 12 voltios para que sea más fácil de controlar y no toteen o exploten nuestros condensadores, los cuales aguantan máximo una capacidad de 30 voltios hasta 50 voltios. Se consiguen de capacidades mucho mayores, pero tienen otros costos más elevados. El capacitor es un elemento el cual es capaz de almacenar energía sustentando un campo magnético entre dos placas metálicas. Utilizamos los condensadores para almacenar la energía que nos proporciona el transformador, para así cuando lleguemos a la bobina poder liberar toda la energía almacenada en un solo instante. El capacitor, su unidad de medida son los faradios, pero una cualidad importante o razón importante es que un condensador de un faradio es muy grande. Entonces, para solucionar esto, los capacitores vienen en unidades de
pico, micro y nanofaradios, incluso menores. Continuando con la construcción del cañón de Gauss, utilizaremos otros elementos como lo son los pulsadores, los cuales cuando uno oprime un botón cierran un circuito. Esto quiere decir que permite el paso de la corriente cuando es oprimido. Utilizaremos un transistor de potencia. Un transistor tiene varias aplicaciones, pero en este caso lo utilizaremos como un transistor interruptor. Esto para poder liberar la energía almacenada en los condensadores. Aparte de esto utilizaremos otros elementos como son multímetros para revisar la carga almacenada, revisar continuidades y demás. Otro elemento que no es eléctrico es un tubo de PVC o un tubo polimérico que no conduzca la corriente para enrollar el alambre de cobre a través de este y así crear la bobina. Un dato interesante del cañón de Gauss es que es visto como un prototipo de ciencia ficción. Esto puede que sea cierto, pero en países más avanzados como Estados Unidos y Rusia los están utilizando o están estudiando esta herramienta como armas o para mandar cargas útiles al espacio sin utilizar combustibles fósiles o reactivos nucleares. Voy a hablar de la bobina por última instancia como elemento porque es uno de los elementos, por no decir el más importante, del cañón de Gauss, el cual crea un campo magnético que es igual al número de espiras por la corriente que circula sobre ellos sobre la longitud de esta bobina. Esto quiere decir que entre más número de espiras y más corriente circule a través de la bobina, su campo magnético será más. A continuación les mostraré un timelapse de la construcción del cañón de Gauss. Hay que recordar que es un cañón el cual se realizó con elementos reciclados de otros aparatos electrónicos. En la construcción veremos cómo se hace la bobina, cómo configuro los capacitores en serie en paralelo para doblar el voltaje y así obtener un poco más de energía almacenada para que el proyectil salga disparado un poco más fuerte. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. When Timbo is in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my beats, you get a couple grand. Never gon' see the day that I ain't got the upper hand. I'm respected from California, way down to Japan. I'm a real producer and you just a piano man. Your songs on top the charts, I heard them, I'm not a fan. Niggas talking greasy, I'm the one that... Muchas gracias por ver este video y hasta luego.